revelado. El sagrado universo se manifiesta en 3 milagros, tu oración atendida, Dios confirmó. En el corazón de un pequeño pueblo de México, donde cada rincón respira fe y esperanza, María se encontraba en medio del dolor. Su hijo David, un niño de espíritu alegre y risa contagiosa, había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Las palabras del médico resonaban en su mente como ecos desgarradores: no hay nada más que podamos hacer. María, con sus 45 años, había dedicado su vida a la oración, pero ahora su fe tambaleaba ante la sombra del sufrimiento. Sin embargo, en su corazón ardía una chispa de valentía, una incansable devoción. Era hora de clamar al cielo. Con la ferviente intención de reunir a la comunidad, decidió organizar una vigilia en la plaza. Los rumores comenzaron a correr, y pronto el pueblo entero se llenó de un espíritu de expectativa. Al caer la noche, las velas iluminaban los rostros de los presentes, creando un paisaje sagrado. Cada mecha danzaba al compás del viento, como si el mismo cielo estuviera escuchando. Las gentes oraban en voz alta, suplicando a la Virgen de Guadalupe, la Madre de todos, por un milagro. Las notas de cánticos resonaban, elevándose hacia el firmamento estrellado: Virgen Santa, escucha nuestra oración. Pero no todo era fe inquebrantable. Entre murmullos, algunas voces comenzaban a dudar. ¿Qué posibilidad hay de un milagro?, comentaban entre sí, dejando caer su pesimismo como un manto oscuro sobre la vigilia. Fue en ese instante, en medio de la incertidumbre, que una voz desconocida se alzó. La Virgen ha prometido sanación, proclamó, sus palabras reverberando como un trueno en la noche. El corazón de María se aceleró y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era posible? Con la noche avanzando, de repente, una luz brillante apareció en el cielo. Era como si un rayo celestial hubiera descendido, iluminando la plaza con una luminosidad sobrenatural. Las velas brillaron intensamente, reflejando un fulgor que llenaba cada rincón con una paz inexplicable. Todos los allí presentes sintieron una energía palpable, como si el universo entero conspirara a favor de su fe. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras la vigilia se acercaba a su clímax, un murmullo de asombro recorrió la plaza. Y en ese instante trascendental, la figura de David, previamente enfermo en casa, apareció caminando hacia la multitud con una energía desbordante. «Mamá», gritó con alegría, y los corazones de los presentes estallaron de gozo. Algunos afirmaron haber visto la silueta de un ángel sonriendo entre ellos. La atmósfera se llenó de gratitud y admiración hacia lo que parecía un milagro tangible. La alegría estalló como fuegos artificiales en la noche, pero en el corazón de María, una pregunta comenzaba a brotar. ¿Qué otras manifestaciones estaba preparando Dios? Este evento no solo era un milagro consumado, sino el inicio de algo mucho más grande que su entendimiento. Las oraciones se estaban transformando en algo más, dejando un rastro de promesas en el aire. ¿Qué sorpresa le aguardaba al pueblo en sus próximos días? Con cada latido, María intuyó que su camino de fe apenas estaba por comenzar. María sintió que una ola de calor la envolvía mientras abrazaba a David. Sus lágrimas de alegría caían como un río que arrastra las piedras de la desolación. La multitud alrededor de ella se unió en un clamor de agradecimiento, cada voz elevándose como una ofrenda ante el cielo. Los rostros que antes mostraban duda ahora brillaban, reflejando la esperanza que renacía en cada uno de los corazones del pueblo. La noche comenzó a desvanecerse en una espesa calma, y el aire se llenó de cantos que danzaban en el viento. María observaba a su hijo, sintiendo cómo su risa se unía a los ecos de las oraciones. En ese momento, la comunidad comprendió que no solo David había recibido un milagro, sino que todos estaban recibiendo una nueva oportunidad para creer de nuevo. Era un despertar, una llamada a la unidad. Gracias, Virgen Santa, repetían muchos, con las manos alzadas hacia el cielo, como si quisieran tocar la luz que aún brillaba en la plaza. A medida que la vigilia se desvanecía, un sentimiento de propósito entrelazó sus almas. Debemos compartir esta luz, murmuró María, sintiendo el eco de su voz resonar en los corazones de cada uno.
Era tiempo de sembrar esperanza. Durante los días siguientes, el pueblo experimentó un cambio notable. Reuniones comunitarias florecieron, oraciones conjuntas se hicieron habituales, y cada palabra de aliento pareció ser un ladrillo en una nueva construcción de fe. Las historias de milagros comenzaron a fluir como ríos de agua viva, y la gente parecía estar conectada a un hilo invisible que los unía a algo mayor. María, con David a su lado, decidió visitar a los enfermos del pueblo. Su corazón palpitaba con emoción al interactuar con aquellos que vivían en la oscuridad de la desesperanza. Cada visita era como encender una vela en la penumbra, y las sonrisas que recibían a cambio solo reforzaban su convicción. El milagro que habían experimentado no era solo para su familia, sino para todos. Un día, al llegar a la casa de Doña Rosa, una anciana que había perdido a su esposo y luchaba contra una depresión profunda, María sintió una fuerte presencia. Las paredes de la vivienda estaban cubiertas de fotografías antiguas, y la tristeza impregnaba el aire. Al verme, Doña Rosa frunció el ceño, pero María se armó de valor. Venimos a compartir amor, señora. David ha sanado. Su luz puede inspirar a otros, dijo con voz suave y sincera. ¿No lo ves? En este mundo hay dolor, y nada cambiará eso, respondió Doña Rosa, su voz temblorosa. Pero a medida que María continuó hablando sobre la importancia de la comunidad y la fe, algo cambió en la anciana. La chispa de curiosidad comenzó a iluminar sus ojos apagados. Era como si esas palabras despertaran un eco olvidado en su interior. Esa misma noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas brillantes, María tuvo un sueño que la dejaría sin aliento. En él, vio multitudes reunidas, caminando hacia un templo radiante iluminado por una luz dorada, donde cada oración era un ladrillo que fortalecía la estructura. Se sentía que la comunidad estaba construyendo algo hermoso, y ella sintió que era invitada a formar parte de esa edificación. A la mañana siguiente, con el corazón rebosante de nuevas emociones, despertó con la sensación de que había algo más que necesitaba ser revelado. ¿Cuál era el propósito detrás de esta manifestación? ¿Qué más estaba listo para florecer en sus vidas? Eran preguntas que pendían en el aire como fragancia de un incienso sagrado. La inquietud en su pecho creció mientras miraba a David jugar alegremente, sin idea de la misión que los aguardaba. Cada paso que daban juntos parecía un avance hacia un capítulo aún no escrito. María se sentía conmovida por el camino que Dios había trazado para ellos, pero no podía evitar preguntarse, ¿qué otras sorpresas divinas estaban por llegar a su puerta? Así, con la fe renovada y la luz de Dios guiando su camino, el pueblo comenzó una nueva travesía, dispuestos a descubrir los insondables milagros que el cielo aún tenía por mostrarles. La luz de la mañana se filtraba entre los árboles, proyectando sombras que danzaban en el suelo, como símbolos de lo que estaba por venir. María se sentía liviana, como si cada ladrillo de carga que había llevado sobre sus hombros se hubiera convertido en un pétalo de esperanza. Decidió que este día no sería igual a los demás, era tiempo de hacer algo especial. Con David a su lado, María caminó hacia la plaza del pueblo, donde todos ya se estaban reuniendo. El aire era fresco y lleno de promesas. Ella podía sentirlo en lo más profundo de su ser, la comunidad estaba en un punto de inflexión. Las palabras de amor y aliento cruzaban de boca en boca, y el eco de la fe parecía flotar como una melodía alegre. Hoy vamos a compartir nuestras historias, dijo María con voz firme, mientras se subía a un pequeño banco que había en el centro de la plaza. Hoy no solo compartiremos nuestra alegría, sino también nuestras luchas. Todos hemos pasado por momentos difíciles, pero hoy podemos contar cómo la luz ha entrado en nuestras vidas. Las miradas comenzaron a cambiar, y poco a poco, la gente empezó a acercarse. Doña Rosa, con un leve temblor en su andar, se unió a la multitud. María la vio y su corazón se llenó de gratitud. La anciana había comenzado a asistir a las reuniones comunitarias, y su mirada era diferente ahora, llena de vida. Uno a uno, comenzaron a compartir sus testimonios. Don Felipe, el agricultor que había perdido toda su cosecha el año pasado, habló de cómo la comunidad se unió para ayudarlo a sembrar de nuevo, y cómo cada planta que crecía era un recordatorio de que nunca estaba solo. La emoción en su voz era palpable, y muchos no pudieron evitar sollozar, tocados por su coraje. Amén. Se escuchó de los labios de algunos. Una joven madre, Ana, habló de cómo había encontrado paz y fuerza en medio de la tormenta de su enfermedad. No sabía si podría seguir adelante, pero sentí la mano de Dios sosteniéndome, confesó, entre lágrimas de alegría y alivio. Nunca perdí la fe, y ustedes me recordaron que siempre hay razón para esperanza. María observaba a su alrededor, asombrada. Las lágrimas resbalaban libremente, pero no eran solo de tristeza,
eran de liberación y de agradecimiento por las bendiciones que comenzaban a verse con claridad. Cuando la multitud se calmó, María sintió un impulso en su corazón. Hermanos y hermanas, estamos construyendo algo hermoso aquí, y debemos seguir adelante juntos. Pero necesitamos recordar que nuestras oraciones son poderosas. Cada vez que oramos, nos conectamos con el cielo. Lo que pidamos en fe, lo recibiremos. Los murmullos de asentimiento resonaron, y el aire se impregnó de una energía vibrante. Era como si el mismo cielo estuviera escuchando su llamado. El sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de colores cálidos. En ese momento, María sintió que algo aún mayor estaba por manifestarse. ¿Podemos unirnos en oración y pedir, no solo por nosotros sino por aquellos que aún no conocen esta luz? Propuso, y las manos comenzaron a elevarse de nuevo. La comunidad se arrodilló, formando un círculo de fe. Cada uno ofreció su voz al unísono, creando una sinfonía de fervor. María miró a su hijo, cuyo rostro reflejaba el amor universal, y sintió que su pequeño corazón también estaba conectado a ese hilo divino. Mientras oraban, una brisa suave sopló repentinamente, llevándose consigo el peso de los problemas. Era como si todas las oraciones fueran recogidas y llevadas al cielo. María cerró los ojos y sintió la presencia del Espíritu Santo envolviéndolos. Este es solo el comienzo, pensó con una alegría indescriptible, pero cuando la oración concluyó, María sintió en su interior un eco persistente. ¿Qué se revela a través de esta unión? ¿Qué milagros nos esperan? Se preguntó mientras la multitud comenzaba a dispersarse con sonrisas en los rostros. La noche aún guardaba sus secretos, y en el aire flotaba la promesa de que lo que estaba por llegar sería más grande de lo que jamás imaginaron. ¿Qué manifestaciones del cielo estaban esperando en este nuevo capítulo de su vida? Así, con un corazón expectante y lleno de fe, María se adentró hacia lo desconocido. María despertó al siguiente día con una sensación que vibraba en el aire, como si cada rincón de su hogar estuviera impregnado de una energía especial. El sol brillaba intensamente, y a través de la ventana entraba un suave murmullo de la naturaleza que parecía susurrarle secretos. Aquella mañana, su corazón latía con un ritmo acelerado. ¿Qué milagros se estaban fraguando en el cielo? Hoy es un día para escuchar, se repitió mientras se preparaba. No podía evitar sentir que después de la oración comunitaria, la conexión con Dios se había intensificado. Era como si las oraciones ya estuvieran en marcha, haciendo camino hacia lo que era suyo por derecho divino. Con David a su lado, salió de casa y se dirigieron hacia el lugar donde había tenido lugar la reunión del día anterior. El pueblo parecía diferente. La plaza había cobrado vida con risas, abrazos y palabras de aliento. Las voces de sus vecinos resonaban a su alrededor, cada uno compartiendo lo que había sentido la noche anterior. A medida que avanzaban, se encontró con Doña Rosa, sentada en un banco hablando con un grupo de jubilados. Su rostro iluminado era un reflejo del gozo que la envolvía. María, querida, no puedo explicar cuánto he sentido el poder de nuestra oración. Desde que me uní, he sentido que la tristeza se disipa. Mis días son más luminosos, exclamó, tomando las manos de María con cálida ternura. Es maravilloso, Doña Rosa. La fe nos está uniendo de una forma hermosa, respondió María, contagiándose de la emoción de la anciana. Poco a poco, la plaza se fue llenando más de personas, cada una con el mismo brillo en sus ojos. La joven Ana se acercó y en su rostro se dibujaba la esperanza. María, esta mañana sentí que debía ir a la tienda para ayudar a la familia que está pasando dificultades. No tengo mucho, pero quiero darles algo. Sentí que Dios me lo pedía, dijo ella, con firmeza en su voz. Ese espíritu desinteresado estaba en el aire. María sonrió, sabiendo que cada pequeño acto de bondad se convierte en un eco de la oración. Eso es lo que significa ser parte de esta comunidad. Cada uno tiene un papel que jugar en la obra de Dios, replicó, emocionada por esa transformación. La oleada de testimonios continuó, y así, cada historia era una chispa que avivaba el fuego de la fe en el corazón de todos los presentes. Cada vez que alguien compartía su experiencia, el ambiente se cargaba de una electricidad palpable, donde el amor y la fe se entrelazaban. La tarde llegó y María decidió que era hora de organizar una nueva oración. Hermanos y hermanas, hemos experimentado un cambio. Venid, unámonos en oración para que lo que se nos ha revelado se manifieste. No solo queremos recibir, sino también dar lo que hemos recibido, proclamó, sintiendo como su voz resonaba como un tambor de guerra. Mientras el grupo comenzaba a arrodillarse de nuevo, un silencio profundo cubrió la plaza. En medio de aquel momento sagrado, algo extraordinario ocurrió.
Un destello de luz brilló en el cielo, atravesando las nubes. Era un señal que dejó a todos boquiabiertos. «Miren eso», gritó alguien mientras apuntaba hacia lo alto. La luz parecía danzar en el cielo, formando figuras que recordaban a ángeles, como si la misma gloria de Dios descendiera sobre ellos. Los corazones de todos latían al unísono, y las lágrimas rodaban por las mejillas de muchos, pero esta vez, eran lágrimas de maravilla. María sintió como la presencia del Espíritu Santo se hacía cada vez más intensa. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir Dios?, se preguntó, mirando a su alrededor. Sus corazones palpitaban de emoción, pero también de expectación. Las historias estaban a punto de cambiar, y ese destello era solo el comienzo de lo que vendría. La verdad era clara, la unión de sus corazones había tocado el cielo. María sabía en su interior que se estaban acercando a un momento cúlmine, algo que ellos ni siquiera podían imaginar. La noche estaba por caer, pero en sus almas brillaba una luz que no podía apagarse. ¿Qué más estaba por revelarse en esta comunidad milagrosa? ¿Era este un llamado a una nueva era de bendiciones? Mientras las dudas danzaban en su mente, el eco de su fe resonaba más fuerte que cualquier temor. El cielo había respondido, y el próximo capítulo de su historia estaba en el horizonte, esperando ser descubierto. La plaza seguía iluminada por aquel destello celestial, un signo que parecía haber despertado una nueva energía en el corazón de cada persona presente. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de asombro y expectativa. Mientras las miradas seguían al cielo, María sintió una oleada de inspiración recorrer su ser. Había un propósito en lo que estaba sucediendo, algo que iba más allá de su comprensión. El cielo está hablando. Él está aquí con nosotros, gritó David, contagiando su alegría. Era como si las palabras danzaran en el aire, resonando en el alma de todos. Y de pronto, María se sintió empujada a compartir lo que había recibido en su espíritu. Con gran fervor, se puso de pie, su voz vibraba llena de emoción. Queridos hermanos y hermanas, este es solo el principio. Dios quiere que abramos nuestros corazones y recibamos lo que tiene reservado para nosotros. ¿Hemos sido testigos de su grandeza que más está dispuesto a darnos si creemos? Las cabezas comenzaron a asentir. Sus ojos reflejaban la luz del anhelo por descubrir. La fe estaba encendida, no solo en María, sino en cada uno que escuchaba. Era un momento sagrado, una invitación a abrazar lo divino. A medida que la noche avanzaba, María propuso algo que había estado gestando en su corazón: organizaremos un retiro de oración este fin de semana. Queremos buscar más de Dios, más revelaciones. Juntos, como comunidad, felicitaremos sus promesas. Al principio, algunos murmuraron, pero poco a poco, la emoción fue contagiando a los indecisos. Sí, hagámoslo, dijo doña Rosa, con su voz temblorosa de gratitud. Yo aportaré lo que pueda. Otros comenzaron a ofrecer sus manos para ayudar en la organización, y el deseo de unidad brilló intensamente. María sentía que cada palabra y cada acción estaban tejidas con el hilo de la providencia. Cada uno de nosotros tiene algo único que aportar, meditó. Dios no solo responde nuestras oraciones, también nos llama a ser parte de la respuesta. La noche llegó y con ella, la estrella brillante que había atesorado su luz. María observó cómo cada estrella parecía estar conectada por un hilo espiritual, una red que unía no solo a los habitantes del pueblo, sino también a todos los que clamaban hacia el cielo. Así es la fe, iluminando el camino, se susurró a sí misma. Mientras la concurrencia comenzaba a dispersarse, un joven llamado Ricardo se acercó a María con los ojos llenos de lágrimas. He estado pasando por momentos difíciles. He perdido la fe, pero esta luz, este encuentro, estoy sintiendo que tal vez, solo tal vez, Dios aún me escucha. María tomó su mano, sintiendo la fragilidad de su espíritu. Sí, hermano. Dios te ha visto, y hoy es un nuevo principio. Lo que has sentido aquí, este amor y este apoyo, es parte de la respuesta divina que tanto has anhelado. Ricardo sonrió por primera vez en mucho tiempo. María sabía que eran aquellas pequeñas conexiones, esos momentos de vulnerabilidad, donde Dios obraba milagros. La fe se convertía en acción, y la comunidad comenzaba a comprender que estaban en la antesala de algo grande. Ya en casa, el silencio de la noche envolvió a María. Su corazón latía con fuerza, preguntándose qué milagros vendrían en el retiro. Una pregunta se posó sobre su mente: ¿podría ser este el momento en que Dios se manifiesta de manera aún más poderosa? A medida que cerraba los ojos, la luz del destello seguía brillando en su mente.
Las promesas estaban en el aire, esperando ser reclamadas. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta travesía de fe? María se tumbó, entregando su corazón una vez más a la voluntad divina, sabiendo que lo inesperado esperaba a la vuelta de la esquina. El eco de sus pensamientos reverberaba mientras la noche avanzaba hacia la promesa de un nuevo amanecer. ¿Y si Dios estaba a punto de hacer aún más que lo que habían imaginado? Las respuestas estaban en el aire, al igual que el suave murmullo del viento, que anunciaba que algo grande estaba por suceder. La mañana llegó con un canto de aves, como si el cielo mismo celebrara el nuevo día. María se despertó con una energía renovada. El sol entraba por la ventana, llenando su habitación de luz, recordándole el destello que había presenciado en la plaza. La expectativa aún palpitaba en su pecho, y no podía esperar para ver cómo se desenlazaría el retiro que habían planeado. A medida que se preparaba, su mente estaba llena de pensamientos sobre la reunión. Dios va a hacer algo grande, se repetía. Sabía que las oraciones de cada persona presente tendrían un peso. Todo era un tejido de fe y unidad, y ella sentía la responsabilidad de guiar con amor. El día del retiro llegó, y la comunidad se reunió en un lugar rodeado de naturaleza, un espacio donde la creación parecía susurrar secretos divinos. El aroma a tierra húmeda y flores frescas llenaba el aire, y la alegría era evidente en los rostros de los que llegaban. Cada sonrisa reflejaba la esperanza que cada uno traía consigo. María, de pie frente a todos, tomó un profundo suspiro. Hoy nos hemos reunido no solo para orar, sino para experimentar a Dios en nuestras vidas, declaró con pasión. Creer es el primer paso, pero hoy, hagamos espacio para que Él se manifieste entre nosotros. Las oraciones comenzaron a fluir. Las voces se entrelazaban en un coro de súplicas, agradecimientos y alabanzas. María se sintió arder por dentro. Era momento de testificar, de compartir lo que Dios había hecho en su vida, en sus luchas y victorias. Recuerden, la fe es como un motor, comenzó. Necesita combustible y ese combustible es la oración. Cuanto más se ore, más se prepara el camino para lo maravilloso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ricardo, que había llegado junto a su hermana, miraba a su alrededor. Su vida había estado llena de sombras, pero en ese momento, la luz parecía llamarlo. Se unió en cada oración, dejando que las palabras lo envolvieran. Su fe, como chispas de fuego, comenzaba a reavivarse. En medio del retiro, María propuso un momento para que cada persona compartiera sus testimonios. Uno a uno, comenzaron a levantarse. Ana habló de cómo había sanado de su enfermedad. Carlos contó sobre la paz que había encontrado tras la pérdida de su trabajo. Y así, las historias brotaban como ríos, cada una más impresionante que la anterior. «Miren este milagro», exclamó doña Rosa, mientras las lágrimas de alegría corrían por su rostro. Dios es bueno, y esto es solo el principio. Lo que empezamos aquí hoy, puede cambiar no solo nuestras vidas, sino nuestra comunidad entera. El aire se llenó de fe palpable, como si una corriente eléctrica recorriera a todos. María sabía que ese era el momento en que las promesas divinas comenzaban a hacerse realidad. Y mientras los rostros relucían con esperanza, se dio cuenta de que no solo era el retiro lo que estaba cambiando, era cada corazón presente, siendo transformado por la gracia de Dios. Sin embargo, mientras el sol empezaba a ocultarse, un pensamiento inquietante la visitó. ¿Qué sucederá después de este día? ¿Cómo continuaremos sosteniendo esta fe que hemos avivado juntos? Esa pregunta flotaba en el aire, llenando sus corazones de anticipación y temor. ¿Era posible que lo que habían comenzado hoy no fuera solo un evento, sino el inicio de una obra mucho más grande? Con estas dudas y esperanzas, María miró a su congregación, listos para recibir todo lo que Dios tenía reservado para ellos. ¿Podrían estar a punto de recibir más de lo que jamás habían imaginado? El aire se volvió fresco al caer la tarde, y los últimos destellos del sol se reflejaban en las caras iluminadas de los congregados. María sintió cómo esa energía cobraba vida. Sabía que el momento de una revelación divina estaba cerca, la atmósfera se llenaba de una expectativa palpable, como si el cielo mismo estuviera a punto de abrirse. Hoy no solo venimos a recordar lo que Dios ha hecho, dijo, elevando su voz. Hoy veremos lo que Él aún tiene por hacer. Mantengan la fe, amigos. Dios se mueve entre nosotros. Los murmullos de asentimiento y entusiasmo brotaron entre la multitud. En ese instante, no había dudas, solo una fe colectiva que resonaba con fuerza. Después de tantas oraciones, un silencio reverente se instaló, como un eco de lo sagrado. Fue en ese momento cuando Ricardo,
impulsado por una energía que no pudo contener, se levantó con el rostro radiante. Con una voz temblorosa pero determinado, dijo, ayer, dudé de la bondad de Dios. Pero hoy, aquí estoy, sintiendo que mis cadenas se rompen. Él ha estado conmigo todo este tiempo. La comunidad estalló en aplausos y alabanzas. Las palabras de Ricardo abrieron un canal de conexión entre los presentes, y muchos sintieron que sus propios fardos estaban siendo levantados. Las expresiones de fe se encendieron como un fuego compartido en el corazón de cada uno. María observó maravillada. Miren lo que Dios ha hecho en la vida de Ricardo. Esto es lo que significa estar en su presencia, donde nuestras luchas se convierten en testimonios poderosos. Justo entonces, Ana volvió a levantarse, aún con lágrimas de agradecimiento. Yo nunca creí que volvería a estar sana. Los médicos me dijeron que no había esperanza, pero Dios es mi esperanza. Él me ha hecho libre, y mi testimonio es para todos ustedes. Él les puede tocar a cada uno de ustedes de la misma manera. Él es real. Una ola de emoción arrastró a María y a todos. Cada historia resonaba como un eco de fe, y en sus corazones sucedía una transformación. La comunidad sentía que estaban siendo despertados a algo que apenas comenzaba a desarrollarse, un grito de unidad y amor que retumbaba entre ellos. Las horas avanzaron, llenas de momentos sagrados. Las alabanzas subían como un incienso ante el trono de Dios. Las risas y las lágrimas entrelazadas revelaban la vulnerabilidad y la fortaleza de cada uno. María, sintiendo la presencia del Espíritu, se dio cuenta de que ese retiro no acababa con el día. Era el comienzo de un viaje conjunto. Un viaje donde la fe de todos se convertiría en algo más grande de lo que ellos podían imaginar. Estamos a punto de entrar en un nuevo capítulo, declaró. Un capítulo donde cada oración es un ladrillo en la construcción de esta obra que Dios quiere hacer entre nosotros. Profeticemos juntos que nuestro mejor momento está por venir. Con su corazón palpitando de alegría, María comenzó a orar. A medida que lo hacía, cada persona presente se unió a ella, elevando sus voces en un clamor de fe y esperanza. De repente, un estruendo se escuchó entre los árboles. Las hojas parecían danzar al ritmo del viento, y muchos notaron como un destello de luz, distinto, iluminaba la distancia. No era un simple juego de luces, era algo celestial. Un murmullo colectivo recorrió a todos, llenando el espacio de sorpresa y expectativa. ¿Qué es eso?, susurró doña Rosa, con una mezcla de miedo y asombro en sus ojos. María miró hacia el horizonte, sintiendo que lo que veían no era una coincidencia. Dios está revelando algo que cambiará todo. Nos está mostrando que este es solo el comienzo de lo que Él tiene preparado. ¿Están listos para recibirlo? El murmullo creció en intensidad, y mientras la luz brillaba más intensamente, cada corazón palpitaba con la esperanza de un milagro inminente. La expectativa llenó el aire. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje de fe que apenas comenzaba? ¿Qué significaba esta revelación visible? De pie entre su comunidad, María sabía que estaban al borde de algo extraordinario. ¿Serían los corazones visibles a la luz del milagro que estaban por experimentar? La respuesta estaba en el horizonte, y cada uno de ellos debía estar listo para recibirlo. El murmullo de la multitud se transformó en un aliento colectivo, como si todos estuvieran respirando al unísono, expectantes ante el espectáculo que estaba por desplegarse. La luz comenzó a tomar forma, creando un halo etéreo que danzaba entre los árboles. María sintió como su corazón se aceleraba, mientras la presencia de Dios envolvía a cada uno de los congregados. «Prepárense para lo que Dios está a punto de hacer», exclamó con fuerza. Su voz rompió el silencio reverente, y las caras de los presentes reflejaban una mezcla de asombro y reverencia. Era como si estuvieran a punto de entrar en un capítulo donde los milagros se harían palpables, donde las promesas escritas en sus corazones comenzaban a cobrar vida. La luz se intensificó, y entre los murmullos, Luis, un joven del grupo, se acercó. «María, ¿crees que esto está conectando con nuestras oraciones? Ayer noche, mi abuelo compartió conmigo su deseo de sanarse, y nunca lo vi tan ansioso por Jesús. Es el mismo que ha estado con nosotros en este camino». María sintió, sintiendo como una ola de fe se desbordaba en su interior. Pero aún hay más en esto. Lo que estamos sintiendo es solo un anticipo. Dios siempre responde, a su manera y en su tiempo. Recuerda, cada paso en fe es un ladrillo en la construcción de su obra en nosotros. Ella miró de nuevo hacia la luz. La escena se asemejaba a lo que había leído en las historias bíblicas, cuando la gloria de Dios se manifestó en el desierto o sobre el monte Sinaí.
La atmósfera vibraba con gozo y temor reverente a la vez. Luego, en un momento que parecía suspendido en el tiempo, la luz estalló en 3 manifestaciones brillantes. La primera figura se delineó, un ángel resplandeciente que parecía guardar un mensaje, seguido por un destello que se convirtió en un fuego purificador. El tercer milagro se manifestó como una lluvia de pequeñas chispas de luz, que caían como pétalos sobre la congregación. «Fuego del Espíritu», gritó María, sin poder contenerse. La multitud sintió como una calidez inusitada los envolvía. Las lágrimas de gozo caían en los rostros, mientras otros caían de rodillas, inclinando sus corazones ante la majestuosidad de lo que estaban presenciando. Dios está aquí, Él está pronto para hacer algo increíble entre nosotros. Las 3 luces representan nuestra oración, nuestras luchas y el poder transformador de Dios, agregó Luis mientras su voz se quebraba por la emoción. Cualquiera de nosotros puede recibir este milagro. La atmósfera se llenó de adoración y estremecimientos. Las voces se unieron en alabanzas, rechazando el temor y construyendo un reverberante canto de esperanza. Ana, con todo su fervor, se alzó otra vez. Si Él lo hizo por mí, lo hará por cada uno de ustedes. Declaramos sanidad, liberación y un nuevo comienzo. Poco a poco, cada persona sintió el impulso de compartir su propio anhelo, sus propias oraciones. Las palabras de fe comenzaron a fluir como ríos, entrelazando historias y anhelos, creando un círculo sagrado. Mientras las alabanzas continuaban, un fuerte trueno sonó en la distancia. Sin embargo, no era un sonido de advertencia, sino una afirmación. La creación misma parecía responder a la gloria de Dios. «¿Escuchan eso?», susurró Rosa, con la mirada de alguien que acaba de descubrir un tesoro. «Es el eco del cielo que se une a nuestro clamor», respondió María, sintiendo que las vidas de todos estaban entrelazadas en un propósito mayor. Pongamos nuestros corazones en línea con lo que Dios quiere hacer. Si Él está revelando milagros, estemos listos para recibirlos. Con cada instante que pasaba, el aire se cargaba de electricidad espiritual, y María sabía que estaban al borde de una transformación divina. La pregunta resonaba en su corazón: ¿qué milagros traerá esta revelación a nuestras vidas? ¿Cuál sería el impacto de esta noche en las historias de cada uno? La expectativa estaba en el aire, y aún había más por venir. La luz resplandecía aún con intensidad, y la atmósfera vibrante llenaba cada rincón. La multitud había entrado en un estado casi de trance, como si el tiempo se hubiera detenido y la realidad se hubiera evaporado. La conexión entre ellos era palpable, un hilo invisiblemente tejido por la fe que los unía. María observó a su alrededor, notando las miradas brillantes de quienes la rodeaban. Luis, lleno de fervor, alzó sus manos. «Vamos, hermanos. Expresemos lo que llevamos en el corazón. Hablemos nuestras necesidades y esperanzas». Las palabras salían a borbotones. Un hombre de barbas canosas, que había estado en el fondo, se alzó con voz temblorosa. «Yo he luchado con mi salud. He sentido el peso de la desesperanza, pero ahora siento que el fuego de Dios puede sanarme. Hoy creo que soy libre». Los jóvenes respondieron con aplausos y gritos de júbilo, animando su valentía. La energía en el aire se volvió eléctrica, y una ola de oración comenzó a desbordarse. Las manos se levantaron, corazones abiertos al cielo, clamando por sanidad, libertad y revelación. Cada voz sumándose, creando un cántico unificado que resonaba con el eco del trueno que aún se oía a lo lejos. Mientras el canto se hacía más fuerte, la lluvia de luces continuó cayendo sobre ellos. Ana, emocionada, dio un paso adelante. «Miren cómo estas chispas representan cada sueño, cada necesidad presentada al trono de Dios. Él no ignora nuestras súplicas ni nuestros lamentos. Hoy es día de milagros». La multitud enloquecía, algunos danzaban, otros caían de rodillas, y las lágrimas de alegría se mezclaban con risas de esperanza. La presencia de Dios los envolvía como un manto cálido. Incluso los árboles parecían inclinarse en reverencia, como testigos de este encuentro sagrado. Luis, sintiendo una carga en su pecho, se volvió a María. ¿Estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros? A veces me pregunto si mis expectativas son demasiado grandes, pero mi abuela decía que no hay sueño demasiado grande para nuestro Dios. Cada expectativa, cada anhelo, es un ladrillo en la construcción de nuestra fe, respondió María, con una paz dulce en su mirada. Si creemos, veremos su gloria. Cada palabra que pronunciamos hoy puede convertirse en el fundamento de un milagro. El viento comenzó a soplar entre los árboles, como un susurro divino que alentaba a seguir en este viaje. «Cierra los ojos un momento», dijo María, conduciendo a todos a un momento de reflexión.
Imagina que todo lo que has traído aquí, todas tus luchas, tus dolores, se han transformado en luz. Entrégaselo a Dios. Él lo toma y lo convierte en algo hermoso. La multitud compartió un silencio reverente, dejando que las palabras fluyeran en sus corazones. María pudo ver cómo algunos se secaban las lágrimas, mientras otros sonreían con un brillo renovado en sus ojos. Así, la comunidad comenzó a visualizar en unidad lo que ellos soñaban. Pero fue en ese instante, cuando la luz brillaba con violencia, que algo increíble ocurrió. Un destello, más brillante que cualquier otro, surgió en el medio de la congregación. Un ángel lleno de luz descendió entre ellos, y todos sintieron un golpe de amor que parecía llegar directamente del cielo. Sus corazones laten al unísono, atrapados entre la alegría y el asombro. Dios está aquí, susurró Luis, su voz temblando por la emoción. Ha respondido a nuestras oraciones. En ese momento, un murmullo nuevo tomó forma, como un eco de lo que aún no entendían. Las preguntas surgieron: ¿qué significaba aquel ángel? ¿Qué mensaje traía? El susurro de la multitud se convirtió en un clamor: revélanos, Señor. Muéstranos tu gloria, tu propósito en esta noche. La atmósfera se llenó de promesas, y María, con fe renovada, se preguntó: ¿qué milagro o llamada a este propósito está a punto de ser revelado? ¿Estamos listos para recibirlo? La expectación seguía creciendo, y la historia apenas comenzaba. El día que el pueblo había aguardado finalmente llegó, un amanecer rebosante de luz y promesas. María, con su corazón en llamas, sentía que el aire estaba electrizado. Se había preparado con oraciones y esperanzas, lista para desatar todo lo que Dios había preparado para ellos. Aquella mañana, la plaza estaba llena de vida, risas y cantos inundaban el ambiente. Cada rostro reflejaba la fe que había renacido en los corazones de aquellos que alguna vez dudaron. Hoy, cada uno de nosotros será testigo de su gloria, proclamó María, mientras los congregados se reunían, con una mezcla de ansias y reverencia. Estaban listos para recibir lo que el cielo tenía reservado. Con David a su lado, ella no podía evitar sonreír al ver cómo su hijo brillaba de felicidad, un símbolo palpable del amor y la sanación que se habían manifestado. Los cánticos comenzaron, melodiosos y llenos de fervor. Las manos se levantaron al cielo mientras la multitud clamaba por la presencia de Dios. Descendemos ante ti, Señor. Revélate en nuestra mediación. Gritaban. Las voces resonaban como una sinfonía celestial, tejidas entre sí por la misma fe que había avivado sus corazones. Justo entonces, el cielo pareció abrirse. Una luz brillante, más intensa que la del sol, irrumpe en la plaza. Todo el mundo quedó boquiabierto, y en ese instante, el murmuro colectivo se convirtió en un clamor de asombro. ¿Qué es esto?, preguntó doña Rosa, con lágrimas de emoción y gracia. Es su presencia, exclamó María con fe ardiente. El ángel que habían visto la noche anterior apareció nuevamente, y esta vez, su mensaje era claro. Desde el centro de esa luz, un eco suave comenzó a resonar. He venido para recordarles que cada oración, cada lágrima, ha sido escuchada. Este es el tiempo de la sanación, de la recuperación y la unidad. Una brisa suave los envolvió, acariciando sus rostros, como el abrazo de Dios tocando sus vidas. Cada corazón palpitaba al unísono, y una profunda paz comenzó a asentarse en el aire. María sintió como si las promesas de Dios caían sobre ellos como lluvia, cada gota llenando vacíos de dolor y duda. Fue entonces cuando tomó la mano de David, y con lágrimas en los ojos, compartió su propio testimonio. Hermanos, hemos visto la grandeza de Dios. Mi hijo ha sido restaurado, pero esto es solo el principio. Dios quiere hacer algo aún mayor en nuestras vidas. Al escuchar sus palabras, una onda de amabilidad y fe se desató en la plaza. Las personas empezaron a compartir sus historias, cada testimonio resonando como un tambor de victoria. Ricardo, que había luchado con su fe, se levantó de nuevo. Hoy, siento que mis cadenas se rompen. Dios me ha escuchado. Las palabras brotaban con fervor, un eco de transformación. No solo hemos recibido, proclamó María, sino que ahora debemos dar. Debemos llevar esta luz a quienes aún viven en la oscuridad. Nosotros somos la respuesta a las oraciones de aquellos que aún no conocen a nuestro Dios. Su voz resonó con autoridad divina, y el pueblo, lleno de determinación, se unió para acoger esa misión. Mientras la mañana se convertía en mediodía, un espíritu de unidad floreció entre ellos. La plaza se llenó de proyectos de amor y compasión. Organizaron visitas a los enfermos, comedores comunitarios y talleres de oración.
Con cada acción de bondad, demostraron que el milagro recibido era solo el inicio de un movimiento que cambiaría sus vidas y las de otros. El cielo seguía regalando señales, y cada milagro se convertía en una chispa que encendía la pasión en sus corazones. Cada encuentro, cada visita, era un recordatorio de la luz que había sido sembrada en su interior. Más allá de las dudas anteriores, se habían convertido en un faro de esperanza. Días pasaron transformándose en semanas, y el pueblo continuó creciendo en amor y unidad. La comunidad se volvió un lugar donde la gratitud y la fe eran el pan diario. María observaba con orgullo la obra de Dios florecer a su alrededor, y un susurro en su corazón le decía que aún había más. Por venir, una tarde, mientras se sentaba a orar, sintió la presencia del Espíritu Santo. «Prepárate, María», le susurró, «el siguiente capítulo de tu historia ya está por comenzar». Con los ojos llenos de lágrimas, daba gracias por cada milagro, cada vida que tocaban, sabiendo que la historia de su pueblo estaba entrelazada con los planes eternos de Dios. Con corazones llenos de fe y una comunidad renovada en amor, estaban listos para enfrentar cualquier desafío. Nadie en el pueblo volvería a ser el mismo, la luz de la mañana se reflejaba en los rostros esperanzados, y así, con corazones unidos en la obra de Dios, María y su comunidad dieron un paso adelante, dispuestos a recibir todas las bendiciones que aún estaban por desatarse en sus vidas. El cielo había escuchado, y el futuro brillaba en un nuevo amanecer. ¿Y tú, estás listo para ser parte de esta historia? La fe mueve montañas, y tu compromiso puede encender la chispa de un milagro en la vida de alguien más. Por eso, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan llegando a más corazones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de estar unidos en este camino de luz y fe. Actúa ahora.